Muy buenas tardes a todos. En este video vamos a hacer un análisis a fondo de cómo se fue dando el cambio demográfico a lo largo de la primera mitad del siglo XX. El siglo XX, en el cual vamos a abarcar los periodos de 1900 a 1950. Primero comencemos con hacer un análisis a la situación del siglo, de las primeras 2 décadas del siglo XX, las cuales, recordemos que reinaba la oligarquía. Recordemos que la oligarquía era un gobierno en el cual el poder estaba todo concentrado en el Senado y ellos solo velaban por sus intereses propios, no por los del pueblo. Entonces, esta gente estaba sumida en la pobreza. Muchos de estos estaban hacinados, no podían tener derechos básicos de vida, en trabajos. En la Secretaría se usaba mucho de eso. La matanza de Santa María, hubo un caso de intento de revolución para cambiar toda la situación, pero resultó que al final falló y ocurrió una matanza más grande de la historia de Chile. Como se puede ver, que la gente tenía tan malas condiciones de vida, había poco natalicio, muchos bebés que nacían en este periodo no alcanzaban a vivir los primeros meses de vida, a lo más uno, y ese estaba condenado a una vida de miseria. Por lo tanto, la expectativa de vida era muy baja, comparada con lo que en otros tiempos, que hoy en día un adulto puede vivir hasta 80 años, ahí era sorprendente pasar los 50 años. Entonces podríamos resumir que aquí el porcentaje de vida está por acá, respectivamente, con el siguiente siglo. Poco después salió el señor Arturo Alessandri Palma, el cual según su campaña, que fue apoyada por esta misma gente, ahí fue esto presidente y cambió todo el sistema de la oligarquía por el presidencialismo. Entonces, Arturo Alessandri Palma lo que hizo fue mejorar un poquito esta condición, ¿ya? Pero al final la gente seguía sin tener mucho acceso público. Había población rural y también había... pero la situación mejoraba. Pero recordemos que después de todo esto ocurre algo, un evento sin precedentes en la historia de la economía mundial, la cual es la crisis de 1929, la cual tiene su repercusión en Chile en 1932. Si recordamos bien, hubo mucho índice de desempleo. Recordemos que Chile era un país de monoexportador, o sea que exportaba materias al extranjero. Entonces dependía mucho del mercado mundial. Dependía mucho del mercado mundial, de las exportaciones a Estados Unidos, que era potencia económica. Dependió su tiempo el salir, el cual con la Segunda Guerra Mundial terminó. Con la Guerra Mundial terminó el monopolio del salitre, perdón, Primera Guerra. ¿Qué más? También Alemania, que era uno de los principales compradores de Chile, resultó muy favorecido de la Primera Guerra Mundial. Y eso ocasionó también mucha baja de desempleo, la gente seguía siendo pobre, no tenía acceso a salud, no tenía acceso a bienes, fundamentales para la vida, por lo tanto seguía habiendo mucha natalidad infantil y también la tasa de mortalidad era muy alta en relación con la natalidad y la densidad de población era muy baja, muy escasa, como vemos en este gráfico, que constantemente subiendo, bajando. Pero después llega el señor Gustavo Ross, el cual, basándose en las directrices de Keynes, del keynesianismo, cerró la economía de Chile y hizo que la economía chilena subiera. Pero el problema es: ¿qué pasó con los sueldos de los trabajadores? Siguieron iguales y además siguieron un poquito.
los sueldos de los trabajadores, entonces todo seguía siendo exactamente igual, nada se había dado a los trabajadores. Por un lado se recuperó la economía chilena, pero por otro lado la gente seguía subiendo en la pobreza. ¿Hasta qué? Hasta que llegaron los gobiernos radicales. Después de Gustavo Rossi y Alcide de Palma, llegó una nueva era, la era de Pedro Aguirre Cerda, el cual trató de velar por ahí más por el pueblo que por intereses del Estado. Cosa de lo que hizo fue construir 500 escuelas para que la gente tuviera educación y la gente también empezó a mirar más el campo a la ciudad, entonces a tener mejores condiciones de vida en la ciudad. Ojo, nunca dije que la ciudad se vivía bien, pero tenía mejores condiciones de vida que en el campo. Entonces el sistema, ahí la densidad de población iba aumentando. La universidad tenía más acceso a bienes como la medicina, por lo tanto el natalicio infantil iba aumentando, no era tan natalicio infantil como antes. Y así fue un aumento hasta más o menos 1950, donde después de eso ocurre el ingreso de mujeres al ámbito laboral, en el cual varias mujeres no querían ser madres, entonces se produce de nuevo una reducción de la natalidad infantil. Pero eso es un tema de otro día, porque ya pasó después de 1950.